Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Disculpen la demora. No hay problema. Algunos inconvenientes técnicos. Ya estamos. Bueno, la clase pasada, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo este apunte que ya se lo subí, que se llama movimiento de rotación, que es una especie de introducción a las transmisiones mecánicas. Yo les estuve presentando una presentación en PowerPoint que básicamente tiene todo lo que aquí menciona el apunte. Habla sobre las velocidades angulares, sobre la relación de transmisión, y luego se va metiendo en cada a la relación de transmisión para concluir que en prácticamente todas la relación es muy similar. Luego vimos el tema de la potencia de rotación, vimos el ejemplo del generador eólico, de cómo se comportaba, por qué necesitaba una transmisión, por qué necesitábamos transformar la velocidad y qué pasaba con la potencia. Y finalmente nos estábamos metiendo en este ejemplo, que a ver, yo mejor lo voy a abrir desde el PowerPoint. Que eso es una transmisión con la cual quiero finalizar esta parte de la introducción a las transmisiones. Una transmisión mecánica partiendo desde un motor que está en el ítem 1 para accionar una máquina que sería la que está acá en el ítem 7. ¿Sí? Y este motor, que es de 10 HP y de 1450, ¿sí? Yo voy a intercalar una transmisión entre el motor y la máquina accionada, y lo que necesitamos ver es qué pasa con las velocidades y el momento torsor. Entonces, por ejemplo, aquí el motor tiene una velocidad de rotación que le vamos a llamar N1, que es de 1450. Yo voy a cortar acá para ir marcándoles. Entonces, el motor N1 tiene una velocidad de 1450. O sea que N1 es la velocidad en este eje. ¿Qué hay a la salida de este motor? Una polea de menor diámetro que la polea que está a la entrada de la caja reductora. ¿Cuál es la caja reductora? Todo lo que tenemos acá es una caja de engranajes que va a reducir la velocidad una X cantidad de veces dependiendo de la relación de transmisión que tenga esta caja reductora. Entonces, esta determinada relación de transmisión que le vamos a llamar I del reductor, y esta transmisión por cadenas, que es la 5, tendrá otra relación de transmisión que le vamos a llamar I de las cadenas. Entonces, vean lo que pasa. Si yo tengo una velocidad de N1 de 1450, entregando los 10 HP máximos de potencia que tiene el motor, vamos a calcular con la expresión esa que les mostré la clase pasada, el momento torsor. Para estas unidades, para HP y kilogramos fuerza por centímetro, la que usábamos es esta expresión, o sea, 71.620 de la potencia dividido en la velocidad. Entonces, por ejemplo, para este caso, yo tengo 71.620 por 10 HP dividido en 1450 RPM, nos da 494 kilogramos fuerza por centímetro, el momento torsor o torque a la salida del motor.
Luego de la transmisión por correas, ¿sí? Yo entro con una velocidad N2, que sería aquí, al reductor con una velocidad de 725 RPM. O sea que la relación de transmisión de la correa, ¿cuánto sería? ¿Alguien se anima a decirlo? Si tengo en este eje 1450 y en donde está la polea conducida tengo 725, ¿cuánto es la relación de transmisión de las correas? ¿De 2? Excelente, de 2. O sea, reduce 2 veces la velocidad. Y acá quiero que vean qué pasa. ¿Qué pasa con la potencia? Es un poco menos, porque aquí hay una pérdida por fricción, por calentamiento de las correas, entre las correas y las poleas. Entonces acá hay una pérdida de potencia. Eso implica un rendimiento. Entonces, al reductor ya no entran 10 HP, entran 9,8. ¿Ok? Entonces, y bueno, va a ser por la potencia, que ahora es 9,8, dividido en la velocidad, que es 725. O sea, 968 kilogramos fuerza por centímetro es el torque que entra al eje, o sea, en el que se recibe el eje de entrada del reductor. Luego que pasa por este tren de engranajes, a la salida, ¿qué tenemos? Tenemos 29 revoluciones por minuto. ¿Cuánto sería entonces la relación de transmisión del reductor? Si aquí salen 29 RPM, ¿qué cálculo haríamos? Excelente. 25 sería la relación de transmisión de esta caja reductora, ¿sí? ¿Y cuánto sería el torque a la salida? ¿Por qué ahora a la salida del reductor tenemos 9,4 HP? Se perderá por la fricción de los engranajes. Excelente, bien. Hay pérdidas por fricción, entonces hay acá 0,4 HP que se perdieron también, pero o sea que aquí tenemos otro rendimiento, un rendimiento del reductor, acá teníamos un rendimiento de la correa, ¿sí? Acá se perdieron 0,4 HP y acá se perdieron 0,2 HP. ¿Cómo calculamos entonces este torque? A ver si le encontraron la mano. 71,620 por... ¿Cómo llegamos a ese valor a la salida del reductor? Por 9,4 y dividido en 29. Bien, ahí fíjense en cómo va aumentando el momento torsor. 23.215 kilogramos por centímetros cuadrados, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ese eje de salida del reductor está conectado a otro eje auxiliar que tiene cojinetes y que tiene un piñón de cadena, y a través de una cadena acciona una corona que acciona el eje de la máquina accionada. ¿Cuánto es la relación de transmisión de estas cadenas? Y aquí nosotros tenemos 10 RPM, que es la velocidad que necesita la máquina. ¿2,9? Sería 2,9 dividido, perdón, hice el resultado, 29 dividido en 10 serían 2,9. La relación de transmisión, como bien lo mencionan ustedes, esta relación de transmisión sería 2,9. Y de nuevo,
este torque, momento torsor, se va a calcular como la potencia por la velocidad que le llega a la máquina accionada. Es decir, pregunto, ahora a ver si lo han entendido. Si yo les digo que esta máquina accionada, no sé, es una mezcladora, que por las condiciones de proceso ustedes calculan que tiene una potencia nominal, o sea, ¿entienden el concepto de nominal? Cuando uno habla de una potencia nominal, una velocidad nominal. ¿Es su máxima potencia en este caso? En condiciones normales. Exacto, en condiciones normales. O sea, son condiciones de cálculo, no máximas. Por lo general, cuando uno hace un proyecto, ¿sí? Uno calcula, supongamos, para esta máquina uno va a calcular una potencia nominal, ¿sí? Y habla después de un rango, un mínimo y un máximo, ¿sí? En condiciones normales nosotros tenemos la potencia, la velocidad nominal, o sea, en condiciones normales de proceso. Pero por ahí cuando hay variables de proceso que cambian, uno puede tener una mínima y puede tener una máxima. Toda máquina y todo accionamiento para la máquina correspondiente siempre necesita tener establecido un rango de trabajo, ¿sí? Porque nunca hay una sola condición constante que se pueda mantener en el tiempo. ¿Se entiende? Porque cambian las variables del proceso, cambian las densidades de los fluidos, cambian las temperaturas, cambian las condiciones ambientes. Siempre hay variables que van mudando durante el proceso. Profe, Entonces, sí, ¿y ese rango entre la potencia mínima y la máxima, esa la da el fabricante o la determinamos con algún cálculo? y la determina el fabricante, o mejor dicho, el procesista, el que conoce del proceso que hace la máquina, ¿no? Eso. Eso lo determina el que la fabricó a la máquina o el que la maneja la máquina, o el que conoce las condiciones de operación de la máquina. En realidad muchas veces eh, son valores que se llegan eh, a establecer entre ambas partes, entre el fabricante de la máquina y el que la va a operar. Se llega a esos valores como por consenso, ¿no? Entonces, supongamos que esta máquina tenga una potencia nominal de 7,5 HP, ¿sí? Desde el punto de vista del accionamiento, ¿sí? Cuando yo digo accionamiento, hablo del motor y de su transmisión, ¿sí? La transmisión, por momentos la vamos a ver como si fuese una caja cerrada o una caja negra que va desde aquí hasta aquí, ¿entienden? O sea, desde que entra el motor y sale la velocidad ajustada a la máquina accionada, ¿sí? Desde el punto de vista de este accionamiento, a vuestro criterio, ¿cuál sería la potencia máxima que puede consumir esa máquina y que ese accionamiento le va a poder entregar en condiciones normales? 9,1 HP. Muy bien, excelente. 9,1 HP. Ahora pregunto, cuando yo en este eje aquí esté entregando 9,1 HP, ¿cuánto está entregando el motor en su eje de salida? Los 10 HP. 10 HP. Perfecto. Entonces, ahora otra cosa, ¿cuál es la relación de transmisión total de la transmisión? Muy bien, sería los 1450 de la velocidad de entrada dividida en las 10 RPM de salida. Esto es una transmisión que tiene una relación de transmisión total de 145. ¿Y cuál es el rendimiento total de la transmisión?
tiro ya el primer dígito. 91%. Muy bien, 91%. ¿Cuánto entonces es el porcentaje de pérdidas que tiene la transmisión? 1%. Bien, o sea, 0,9 HP es lo que se pierde en calentamiento de las correas, en calentamiento del aceite lubricante de la caja reductora, en desalineaciones aquí entre los acoples, en calentar estos cojinetes, en la cadena misma. O sea, en pérdidas mecánicas hay un 9%. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la máquina esté en su condición nominal y esté consumiendo solo 7,5 HP? ¿Cuánto va a trabajar el motor? ¿Qué potencia de trabajo va a tener que entregar el motor? Ahora, nosotros lo hicimos de adelante para atrás. Dijimos que este entregaba 10 HP y acá llegaban 9,1. Ahora le estoy haciendo la inversa. Si la máquina consume solo 7,5 HP, ¿cuántos HP debe entregar el motor? Exacto, exactamente. Muy bien. Y esto mantiene una linealidad en la cuestión mecánica, o sea, el rendimiento se mantiene constante a cualquier rango de potencia. No así el motor eléctrico. No es de mi incumbencia esto, pero se los menciono. Los que estudian ingeniería eléctrica lo deben saber bien. ¿Qué pasa con un motor cuando no trabaja en su potencia nominal? ¿Qué pasa con la potencia eléctrica que consume de la red? O sea, aquí el motor va a entregar, ya no 10 HP, ¿no es cierto? Ya va a entregar los 8,24, va a trabajar con 8,24, que no es su potencia nominal, está por debajo de su potencia nominal, por ende, ¿qué pasa con el rendimiento eléctrico? Con el Mejora el rendimiento del rendimiento, motor. ingeniero. Disculpa, Mejora el rendimiento. cuanto menos la potencia, mejor el rendimiento. Sí, ¿Por qué? porque tiene menos pérdida por calor. Porque consume menos corriente también. Sí, consume menos corriente porque es menos la potencia, pero el rendimiento, ¿estás seguro que es menor? Por supuesto que si baja la potencia en el eje, la potencia eléctrica va a ser menor, pero el rendimiento, hay siempre una diferencia. Así como hay una diferencia entre la potencia entregada aquí respecto a la que entrega el motor, también hay una diferencia entre la potencia que entrega el motor en el eje, que es una potencia mecánica, y la potencia eléctrica que va por los 3 cables del motor trifásico. Bueno, se los dejo ahí, ya vamos a llegar a ver las tablas de los motores, pero se los dejo ahí picando como para que lo razonemos después un poquito más. Y lo discutamos, porque por ahí ustedes también aportan conocimientos de otras materias. ¿Se entendió más o menos hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, Bueno, entiendo que por ahí haya muchas cositas que no entiendan, que no tengan el sustento teórico. La idea de este método de enseñanza es empezar un poco de atrás para adelante, o sea, les voy tirando un poco, les voy contando el final de la película y ahora vamos a ir rebobinando para encontrar sustento teórico en cada uno de estas cuestiones, ¿no? De por qué la correa tiene ese rendimiento, por qué la caja reductora tiene ese rendimiento, cómo funciona la caja reductora, o sea, todos esos por qué lo vamos a ir respondiendo ahora, pero esto que acabamos de ver es un poco el pantallazo final de lo que en la práctica tenemos que llegar a saber calcular muy bien
y con el sustento teórico que amerita. Entonces, aquí les completo el apunte, les habla un poco de lo que serían en diagrama de bloque las etapas de una transmisión, desde el motor hasta el consumidor, cómo hacemos los productos de los rendimientos, un concepto que seguramente ustedes ya manejan de otras asignaturas, por qué los rendimientos se terminan multiplicando, y este diagrama, entiendo que por ahí de la termodinámica y de otras materias tal vez los hayan estudiado, ¿sí? Conocen este tipo de diagrama, que es muy simple, en donde se muestran cuáles son las pérdidas, ¿sí? Y cómo la potencia P1 termina en una potencia P4 del consumidor a medida de que las pérdidas se transforman, las pérdidas por potencia se transforman en energía calórica. Bien. Hay una cuestión ahora muy importante que vamos a ir interpretando, que se llama el factor de servicio. ¿Qué sabemos nosotros de las máquinas? Las máquinas, por lo general, no tienen un consumo de potencia constante, ¿sí? O sea, sabemos que las tensiones de trabajo, la potencia consumida, ¿sí? Que lleva a las tensiones de trabajo que exigen a los materiales, son variables en el tiempo y por lo general ni siquiera siguen una determinada curva ni sinusoidal ni nada, o sea, tienen esta variación porque son, digamos, son variables del proceso mismo de trabajo de la máquina. Esto hace que las máquinas de por sí, dependiendo del tipo de máquina, sean más susceptibles a tener choques o golpes. O sea, imagínense ustedes dos situaciones. Yo pongo un tanque, imagínense aquí un tanque de 3.000 litros, no sé si más o menos se le imaginan, acá pongo otro tanque de 3.000 litros. ¿Sí? Le vamos a poner una tapa y voy a dejar lugar acá para bajar un eje y poner un agitador. Un eje con palas para agitar un fluido. ¿Qué pasa si yo aquí agrego un fluido y agrego un determinado sólido? Por ejemplo, un tanque diluctor. Yo quiero diluir, por ejemplo, azúcar, quiero hacer jarabe. Entonces agrego agua a cierta temperatura, ¿sí? Con un cierto caudal, etcétera, y por este otro lado agrego una X cantidad de kilogramos hora, ¿sí? De azúcar a una cierta densidad, etcétera. Y acá tengo una transmisión con un motor, o sea, un motorreductor. Esta máquina, los álabes o las paletas, ¿sí? que forman parte del impulsor, ustedes conocen cómo son los impulsores, visto de arriba, pueden tener 2 palas, pueden tener 4 palas, pueden tener formas alabeadas, pueden tener diferentes formas estos agitadores en los tanques diluctores. Ahora, ¿qué pasa? O les pregunto yo de otra manera, si es lo mismo que yo esté diluyendo agua con azúcar o esté diluyendo, por ejemplo, ya una miel que tiene 1,5 de densidad con, o qué sé yo, que en lugar de agregar, tenga yo aquí mieles con terrones grandes de azúcar. Y el motor tiene que hacer más fuerza para hacer girar los álabes, ¿o no? ¿Por qué más fuerza? Porque tiene Es mayor más denso. viscosidad, o puede tener mayor viscosidad. Perfecto, eso está claro. Si aquí la densidad y la viscosidad, que no es lo mismo, ¿no es cierto? La viscosidad son distintas a estas condiciones, seguro que el consumo de potencia va a ser diferente.
Pero, ¿qué pasa cuando hay terrones o piedras o algo, un sólido de mayor tamaño que qué va a generar cuando choque con el álave? Bueno, ya lo acabo de decir. ¿Qué va a generar? Pérdida de energía, puede ser. Sí, pero dicho más gauchamente, ¿qué se genera cuando hay un choque? Que ¿Sí? se frene. Hay un golpe, exactamente, hay una vibración, un efecto de impacto que se va a transmitir a toda la transmisión. ¿Sí? ¿Qué genera eso? Inercia. Cuando hay masas, ¿sí? que golpean contra la transmisión o contra todo el sistema de transmisión, son fuerzas de inercia que mayoran a las fuerzas normales o nominales que tiene que mover el accionamiento. Es decir, que son como picos de mayoración de consumo de potencia que se generan por esos choques o golpes. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, otros tipos de máquinas, acá las podemos ver, por ejemplo, si en lugar de tener motores eléctricos tenemos motores a combustión que son pistones, que tienen una cierta frecuencia de rotación y que golpean o producen vibraciones, esas vibraciones van a significar no un mayor aumento de la potencia consumida, pero sí una mayor consideración de potencia a la hora de calcular los elementos de la transmisión. Por ejemplo, si estamos hablando de una prensa o un martillo desfibrador o una máquina de laminación, como la que les mostré en la siderúrgica, que entra una chapa dentro de un tren de laminación violentamente, que produce fuerzas de inercia, fuerzas de choque, fuerzas de impacto, ese tipo de fuerzas se tienen en cuenta cuando yo voy a calcular los elementos de la transmisión, ¿sí? Con lo que se llama el factor de servicio. Entonces, ese factor de servicio, acá lo dice la teoría, ¿sí? Considera los efectos perniciosos de los choques, de los golpes, de la acción de las cargas dinámicas que hay en la máquina. ¿Mm? También tiene en cuenta las frecuencias de arranque que tiene esa máquina. ¿Por qué? Porque en cada parada y cada arranque hay que romper la inercia de estar quieto o que de la máquina se mantenga en reposo y tiene que volver a levantar velocidad. Entonces, hay fuerzas de inercia, ¿sí?, que se ponen en juego. Eso, por ejemplo, a ver, darle un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Cuando ustedes hacen ejercicio, hacen alguna gimnasia, no es lo mismo arrancar a correr a la vuelta del parque, de una plaza, que hacer un ejercicio de impacto, que yo les diga arranque, frene, hacer piques cortos hacia adelante, hacia atrás o cambio de dirección. ¿Ustedes qué creen que siente el músculo de su pierna? ¿Para el músculo de su pierna es lo mismo? No, Y yo mucho más tengo, exigente arrancar y frenar. exactamente, yo tengo una persona corriendo a la vuelta de la plaza 1 hora y tengo una persona con la misma contextura física, con la misma musculatura, con todo. O sea, hagan de cuenta que es la misma máquina, con el mismo tamaño de dimensiones de los ejes, todo. Pero una está arrancando, parando, haciendo gimnasia de impacto y el otro está corriendo a la vuelta de la plaza a velocidad constante. Y es obvio, y ahí lo ven ustedes un poco más, que la persona que haga ejercicios de impacto va a terminar con los músculos mucho más, ¿cómo se dice? Hay un término que se usa, Pateado. exactamente, ese mismo término se usa aquí en la terminología de
del cálculo de los elementos de transmisión. Los elementos de transmisión, ¿qué son? Los ejes, los engranajes, las correas, las poleas, los rodamientos, los acoples, todo lo que compone a la transmisión mecánica se llaman elementos de transmisión. Entonces, cada uno de esos elementos sufren esa fatiga, la fatiga que ocasionan las cargas dinámicas. ¿Se entiende? Exacto, exacto. Si ustedes tienen un eje que acciona una bomba, que es una bomba que maneja agua limpia, sin impurezas, sin partículas en suspensión que golpeen contra el impulsor, y la prenden hoy y la paran de acá a 3 meses, esa máquina tiene un factor de servicio bajo, porque no tiene ni líquidos que ocasionen choques o golpes, o por ejemplo no tiene aire en suspensión. Cuando hay aire, mucho aire en suspensión en el líquido que uno está bombeando, ¿qué efecto se produce? A ver, ¿Vacío? es una consecuencia, pero algo más gráfico. ¿Qué pasa cuando la bomba, que teóricamente tiene que impulsar solo agua, se empieza a meter mucho aire? ¿Cavita? Bien, ¿y ese efecto de cavitación en qué se traduce en la bomba? Se ¿Qué hace la rompe. bomba? Sí, Se rompe. pero antes de romperse, supongamos que no, que logramos detectarlo, no es una rotura así inmediata. Mucho antes de romperse empieza a sonar una alarma. Exacto. Empieza a sonar literalmente como un sonajero, ¿sí? Si cualquiera de ustedes tiene una bomba de agua en su casa, creo que hoy en día la mayoría ya la tenemos porque escasea el agua por todos lados. Si alguna vez le pasó de escucharla sonar raro a la bomba, por el efecto de que está aspirando aire porque tal vez el tanque se quedó sin agua, ¿sí? O la cisterna se quedó sin agua. Y no hace falta que se quede con 0 agua. Cuando ya está quedando la última parte de agua, se empieza a formar un efecto de vórtice, ¿lo conocen? Que se hace como un remolino en el pelo del agua, en el nivel del agua, se empieza a formar ese remolino, y ese remolino, ¿qué hace? ¿Qué mueve? Burbujas. Empieza a tomar aire y se mezcla con el agua, entonces ya cuando queda muy bajo nivel en el tanque, la bomba ya impulsa agua con aire. Entonces, después hay procesos en los cuales el agua sí o sí trae mucho aire. Entonces, aire en suspensión, partículas en suspensión, o lodos, piedras, barro, lo que sea. No es lo mismo una bomba que impulsa líquidos sucios o con aire que una bomba que impulsa líquidos limpios, porque el factor de servicio de los componentes que la conforman va a cambiar. ¿Se entiende? ¿Pablo? Uy, disculpen que me entra la llamada aquí. Tengo sincronizado el teléfono con la computadora y esperen que lo voy a desconectar. ¿Me dan un segundito? Bien. No se preocupen si no queda 100% claro, porque lo vamos a ir mencionando en todo momento y
y va a terminar entrando ese concepto, aunque sea por inercia, como bien lo dice su propio concepto. Entonces, ese factor de servicio, fíjense en que va desde 1 hasta 3, ¿sí? Y es una de las principales consideraciones que tenemos que hacer antes de empezar a trabajar en el cálculo de una transmisión. Y fíjense en que en esta tabla, es una tabla típica, sencilla, para encontrar cuál es el factor de servicio que tenemos que considerar, está en función de la clase de golpes que tiene la máquina, ¿sí? Que lo clasifica en grupos, 1, 2, 3 y 4, y el tipo de máquina orientativamente como para llegar a saber cuál es el factor de servicio que debo considerar. Hay unas tablas, que ya se las voy a mostrar, que son muchos más detalladas, extensas, que tienen mucho más tipos de máquina, en donde ahí pueden encontrar ustedes la máquina que les toca, ¿sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, determino que es una máquina que tiene un factor de servicio 2, por más que tenga una potencia consumida, que esta en realidad no es la consumida, sino es la potencia de accionamiento del motor, los elementos de transmisión los voy a calcular para 200 caballos de vapor y no para 100. Entonces, resumiendo, el concepto es así. Ustedes tienen el motor, ¿sí? La caja negra esta es la transmisión, que puede tener cualquier cosa, y la máquina accionada. ¿Cómo va a ser nuestro procedimiento de cálculo? Yo tengo una máquina que por características me dice consume, vamos a poner 15 HP, ¿sí? A 20 RPM. Yo parto de entrada, supongamos, tengo que tener una condición de un motor de 4 polos que puede tener una velocidad de giro entre 1420 y 1450, dependiendo de la potencia, andará por ahí. Así, sin hacer ningún cálculo, estimativamente, la potencia del motor, ¿cuánto sería? ¿Igual, menor o mayor a 15 HP? Mayor. Mayor. ¿Cuánto mayor? ¿Qué tengo que determinar de la transmisión? La Las relación pérdidas. El rendimiento total y la relación de transmisión total, ¿sí? Entonces, a ver, yo voy a ir a la tabla de los motores y voy a ver, por ejemplo, que tengo 15 HP y tengo 20 HP, supongamos, que salte de 15 a 20. ¿Con cuál voy a tener que trabajar acá? Con 20 HP. con 20. ¿Sí? Por más que la potencia de selección del motor, yo voy a calcular una potencia necesaria del motor eléctrico, probablemente, supongamos que este rendimiento esté en 90%. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser la potencia necesaria del motor? 15 dividido en 0,9, 16,6. Pero voy a la tabla y tal vez no tengo un motor de 17 ni de 18. Salto un motor de 20. ¿Qué tengo que poner entonces? Un motor de 20. ¿Se entiende? Voy al inmediato superior que tengo comercialmente para comprar. ¿Me siguen hasta ahí? Si Sí, no, que no. Bien. Pero ¿qué pasa ahora? Yo ahora la transmisión ya no la voy a calcular para 15 HP. ¿Para cuánto creen ustedes que debo calcular? ¿O cuál es el criterio que ustedes pondrían? Está bien, yo voy y busco un tipo de máquina tal, se encuadra en el grupo 2, ¿sí? Y entro acá, el grupo 2 me dice entre 1,2 y 1,5. Yo soy muy conservador. Si son conservadores, ¿qué factor de servicio tomarían? 1,5. No, 2 no. Si está entre 1,2 y 1,5, 1,5. 1,5. si son arriesgados,
les gusta más la adrenalina y tomarán 1,2. Bien, ahora si son conservadores, 1,5. Entonces, yo ya tengo el tipo de máquina, tengo el factor de servicio, todo, pero vuelvo a hacer la pregunta, capaz que no he sido del todo claro. A los elementos de la transmisión, yo ahora tengo que calcular aquí qué voy a poner. ¿Cuál es la relación de transmisión total? Bien, 1450 dividido en 20. ¿Cuánto da eso? 72,5. 72,5. Bien. Yo este 72,5 supongamos que quiero poner una correa y un reductor, nada más. ¿Sí? Le doy, qué sé yo, 30 al reductor y el resto que lo haga la correa. Entonces hago 72,5 dividido en 30, la correa que tenga 2,41. ¿Ok? Ya le asigné las relaciones de transmisión. Ahora yo tengo que calcular o entrar a seleccionar la correa y el reductor. ¿Con qué potencia selecciono con qué potencia de cálculo entro a seleccionar cada uno de estos elementos? La potencia nominal del Con la de motor. 20. ¿Con la de 15 que consume la máquina o con la de 20 que puede entregar el motor? Con la de 20. Con la de 20. ¿Por qué? No, por el FIDE 1.5 sería 30. Porque esa es la potencia que tiene el motor. Ah, 15 por 2. Está bien, sí. Ya sé que esa es la potencia que tiene el motor, pero no me está haciendo más del todo claro. Quiero una mayor justificación. ¿Por qué si la máquina... les pregunto esto porque esto es una discusión muy típica en la industria, ¿no? Y que yo quiero que quede claro aquí en nuestra discusión. Lo que les estoy enseñando en estas clases, esto es del día a día de una citrícola, de un ingenio, de por lo menos de las industrias locales, del litio, de las mineras, de todo lo que hay por acá en la zona. Esto se discute todos los días, chicos y chicas. ¿Con 15 o con 20? No, pero si la máquina solo consume 15. Sería con 20 porque trataría de usarlo en condición nominal al motor. No, si vos has calculado 16,66, o sea, para que la máquina reciba 15, el motor necesita entregar 16,66 solamente, no los 20. No, la respuesta es esta. Ustedes han dicho lo correcto. La potencia de cálculo es la potencia del motor eléctrico, y la seleccionada, esta es la potencia del motor eléctrico, esta sería la potencia necesaria para que entrara a seleccionar el motor eléctrico, por phi. O sea, ustedes acá los elementos de transmisión los deberían calcular para 20 por 1,5, o sea, para 30 HP. La pregunta es ¿por qué? Y les doy la respuesta. Porque esto es en condiciones nominales, ¿sí? Pero las máquinas, por lo general, son máquinas rotativas que tienen un determinado rendimiento mecánico, que se desgastan, que se rompen, se pueden romper un rodamiento y la máquina aún sigue trabajando.
O sea, o puede haber un aumento excesivo de la potencia por una sobrecarga. O sea, esta potencia, si de repente aumenta a 16, ¿qué va a hacer el motor? ¿Lo puede entregar? ¿Cómo se protege? Sí, se puede. Sí puede, perfectamente. Porque 16 dividido en 0,9, el motor va a tener que entregar 17,77, ¿sí? Ahora, ¿cómo se protege la instalación? ¿Qué tiene el motor acá en los cables que entran al motor? ¿Cómo protejo yo toda la instalación? Protección térmica. Con Bien. protección termomagnética Exacto. ¿Qué es una protección o térmica? fusible efecto. ¿Cómo? O fusibles también, pero bueno. Exacto. ¿Cómo funciona ya sea la termomagnética o el fusible? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es la señal que necesita recibir para que actúe Un como exceso. dispositivo de corte? Un exceso de calor en los cables. Exacto. Un exceso de calor que es generado por un exceso de ¿qué? Corriente. De De corriente. corriente. Bien. ¿Y de la mano de qué está la corriente? De la fuerza que solicita el motor. De la potencia. Exacto. Entonces, La potencia. cuando aquí este entregue los 17,7, tiene una potencia proporcional a los 17,7 HP que está entregando en el eje. ¿Ok? Entonces, ¿cómo regulo yo? ¿Cómo viene regulado el térmico del motor? Para su potencia nominal. ¿Sí? Porque es un térmico, una protección térmica para un motor de 20 HP. Entonces, la corriente, que a ver, para así hablar rápidamente, es más o menos 1,5 de este valor. O sea, acá la corriente nominal de este motor es 30 amperes. Pero cuando consuma 17,7 va a estar consumiendo 25. Pónganle. Entonces, el térmico dice, está todo normal. Porque este es un motor de 20 HP y yo mido la corriente que le corresponde a un motor de 20 HP. Dale nomás. Entonces, el motor entrega los 17,7, la potencia la transmisión los tiene que transmitir y la máquina los va a recibir. Hay otro problema en la máquina y la máquina consume 18. ¿Sí? 18 dividido en 0,9 da 20. Ahí recién está en su nominal. ¿Sí? Y la protección térmica por lo menos le da un 15% más hasta que dispare. Entonces, esto va a ser hasta 23 HP, ¿sí? Y por ende, cuando la máquina consuma 20,7 HP, recién va a saltar la protección térmica y va a cortar la entrada de corriente al motor y se va a detener. Mientras tanto, en todos esos picos de consumo de potencia que no sabemos por qué han sido, por variables del proceso, porque se ha agarrado un trapo en el eje, porque pasan un montón de cosas en el proceso. Mientras tanto, ¿qué ha hecho la transmisión? ¿Lo ha transmitido o no los ha transmitido todos esos HP? Sí, lo transmite igual. Claro, Sí, se lo lo transmite transmite. igual. La transmisión los transmite igual. Entonces, el proceso correcto para hacer todo esto es ese. Yo, lo vuelvo a remarcar, yo con la potencia nominal, ¿sí? Calculo en función de los rendimientos la potencia del motor. Una vez que he seleccionado el motor, toda la transmisión la selecciono con la potencia del motor. O sea que el motor y la transmisión son una sola cosa, en definitiva. Ellos están hermanados. Y este es el eje de salida, el cual acá están garantizados que aquí se van a poder entregar los XHP que pueda consumir la máquina. Ahora, la máquina. Ahora hago la pregunta al revés.
¿cuál es la máxima potencia que puede consumir la máquina accionada? Ya les hice recién esa pregunta en el ejemplo anterior. En condiciones normales, ahora, una vez que yo ya le puse un motor de 20 HP, 20 por el rendimiento. exacto, a 18, la potencia máxima que puede entregar esta transmisión es 18 HP. Y no hay problema, puede consumir 18 HP por el tiempo que quiera. Es decir, que yo ahí tengo como un margen de ampliación, de pasar de 15 a 18. Y la transmisión lo puede absorber ese margen de ampliación. ¿Se entiende? El phi, insisto, el phi no tiene, son dos cosas que van en paralelo, por separado. Esto es potencia consumida, ¿sí? El phi solo sirve para calcular, dimensionar los elementos de la transmisión. ¿Se entiende? El phi no tiene nada que ver con la potencia de selección del motor, ni con la potencia consumida. El phi solo se aplica a la potencia de cálculo, de diseño de los elementos de transmisión. No. Vuelvo al ejemplo de, si yo estoy, esta es una plaza, ¿sí? Y tiene 100 por 100 por 100 por 100, ¿no es cierto? Si yo empiezo a correr y doy una X cantidad de vueltas, ¿sí? ¿Y cómo es la potencia? Fuerza o trabajo, que es fuerza por desplazamiento por dividido en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, yo corro una X cantidad de tiempo a una cierta velocidad y he consumido una cierta potencia. ¿Ok? Otra persona, como les digo, igual, gemela, o esa misma persona otro día, para hacerlo mejor todavía el ejemplo, corre, va y viene, va y viene, va y viene. Y en ese ir y venir, a una X velocidad y corriendo una cierta distancia, gasta la misma potencia. O sea, el gasto de potencia ha sido el mismo, ¿sí o no? Sí, O sea, puedo hacer dos ejercicios que consuman la misma potencia, ¿sí o no? sí, Sí, pero la frenada y el arranque hace que el músculo, ¿sí?, sufra mucho más. Lo mismo pasa en las máquinas. O sea, no importa el consumo de potencia nominal o el consumo de potencia de cálculo que uno tenga. El factor de servicio tiene en cuenta las fuerzas de inercia que van a sufrir los elementos de la transmisión. Las piernas, en el ejemplo este, son un medio para que yo pueda consumir esa potencia. Sin las piernas no puedo correr o no puedo hacer el ejercicio que tenga que hacer. Entonces, el que sufre es el músculo de la pierna, pero la potencia consumida, ¿sí?, va a ser la misma. Entonces, aquí, yo dependiendo de los golpes y de los arranques y paradas que tenga esta máquina, selecciono un factor de servicio y lo aplico en el cálculo de los elementos de transmisión. Es decir, que si esto es una máquina que no tiene arranque y parada y es tranqui, tiene 1 de factor de servicio, el eje me va a salir, supongan, por hablar una tontera, de 100 milímetros de diámetro, cuando yo lo calcule. Pero si tiene arranque, parada, golpes, vibraciones, etcétera, y aplico un factor de 1,5, me va a salir un eje de 120 milímetros, el necesario. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Sí, Bueno, bien. Les muestro algunas fotos. Acá, bueno, lo termino ahí, todo lo que hemos hablado está acá.
desglosado el tema de los rendimientos, cómo es el producto de los rendimientos lo que termina dando como resultado el rendimiento total de la transmisión. Pero ustedes ya lo han comprendido con el ejemplo. Y miren, aquí por ejemplo está la hoja de datos de un reductor. ¿Reconocen esto? Está acá a la derecha. Es esta máquina. Exacto, una cinta transportadora. ¿Sí? Ahí lo que está amarillo es una estructura. ¿Sí? Miren, acá te voy a mostrar. Tengo algunos ejemplitos acá. Acá fuimos un año a conocer una fábrica de cintas transportadoras en Córdoba. Estuvimos jugando ahí con unas cintitas de juguete que teníamos. Creo que está claro, ¿no es cierto?, lo que hace la cinta transportadora. Ahí se puede ver una fotito, es una maqueta que usan ahí en la fábrica para llevarla a las expo, que en Buenos Aires son muchas y ellos se mueven de hoy en Córdoba también. Entonces ellos se dedican a fabricar cintas transportadoras y tienen un ejemplo de la cubierta o sin cubierta cuando viene tapada. Las protecciones que lleva tienen un rolo de cola, un rolo de mando y rodillos intermedios por donde apoya la banda de goma, que es la cinta transportadora propiamente dicha. Lo blanco es la estructura soporte de todos los rodillos intermedios, ¿sí? Los soportes de los rodillos intermedios, los rodillos de retorno, perdón, por debajo, allá se logra ver, los rodillos de retorno por donde retorna la banda, ¿sí?, a su punto inicial. Entonces la cinta transporta sólidos, ¿sí?, como arena, cal, minerales, bagazo, madera, cualquier tipo de sólido a granel, azúcar, ¿sí?, de un punto a otro, con una cierta elevación probablemente, o no, o simplemente una distancia lineal, y para eso va a tener una potencia consumida. La potencia consumida va a estar en función del peso de lo que transporte, ¿sí?, y del ángulo o de la altura que tenga que elevar ese material. O sea que hay una energía potencial y una energía para transportar el peso del material que transporta. En función de eso yo determino la potencia de accionamiento del motorreductor. No sé si lograron ver que hay un motorreductor acá. Es el motor y a la salida tiene una caja reductora en donde está el eje directamente acoplado, el eje de salida del rolo de mando. Entonces, esto que ustedes ven aquí es algo muy similar. Ahí pueden ver el motorreductor, ¿sí? Estos motorreductores se llaman de eje hueco, o sea, ven el eje de salida de la máquina del rolo de mando está inserto dentro de la caja reductora. Entonces, este motor, a través de los engranajes que están acá adentro, logra tener una velocidad menor. Y esto que está pegado acá es un extracto de una tabla de selección de estos motorreductores. Este 18,5, por ejemplo, que está grande, es la potencia nominal del motor. ¿Lo ven? Entonces, cuando ustedes van al modelo de ese motorreductor, les da diferentes configuraciones
con la que ustedes pueden pedirlo al motorreductor. O sea, el fabricante puede construir un motorreductor con diferentes cantidades de dientes dentro para los engranajes que a ustedes le entregue o 7,5, no sé si ven ahí, 7,44 RPM o 6,28 RPM o 5,31 RPM, por ejemplo. Por eso le dice output speed, la velocidad de salida en RPM o revoluciones por minuto. ¿Cuál es acá está, con frecuencia de 50 Hz, que es la frecuencia de nuestra red nacional, o 60 Hz para Brasil o Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tienen las opciones de motores, ¿ven? El motor de 4 polos, que tiene una velocidad nominal de 1450 para los 50 Hz, o el motor de 6 polos con 980 en velocidad nominal, o si trabaja con 60 Hz, pasa a ser para 4 polos 1750 y para 6 polos 1165. Pero nos manejemos solo con la tabla de 50 Hz, que es lo que más le va a tocar. Fíjense en cuánto es el torque de salida, que es lo importante para seleccionar un reductor. ¿En qué unidades está? Newton metro. Pero miren, si yo hago 18,5 kilowatts, vamos a usar fíjense que las clases ya se van haciendo medio teórico-prácticas, porque estos terminan siendo ejercicios, así que ya el práctico los tendrían que resolver con más facilidad. Acá, fíjense que para calcular el torque en newton metros con la potencia en kilowatts, yo tenía que usar el 9550 por 9550 dividido ¿en qué velocidad? Vamos con la primera. En 7,44. ¿Cuánto me da el torque? 23.746 newton metros. ¿Por qué no coincide con 21.400? Por el rendimiento. Muy bien. Si yo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que 21.400 dividido en 23.746, el 90% es el rendimiento mecánico del motor del reductor. ¿Ven? El reductor tiene una pérdida, ¿sí?, de potencia por generación de calor, que en este caso, fíjense que es del 90%, y le está diciendo que ese reductor en el eje de salida puede entregar máximo 21.400 newton metros. ¿Se entiende? No, subí los apuntes. Lo único que no está en esta diapositiva de lo que está en el apunte es esto, creo, ¿no? Y es más o menos lo mismo, ¿no? Este ejemplo no está. Le paso igual esta, digo. Les hago un PDF y les paso. Ningún problema. Sí. Eh, Ese sería el factor de servicio. Ahora les explico. Pero ese factor de servicio es a partir de los valores que ustedes necesiten, ¿cómo se llama? Digamos como torque
a extraer de este motorreductor. Por ejemplo, ese motorreductor tiene 21.400 newton metros de torque nominal. Si ustedes necesitan dividido en 16.200, a ver, me he perdido un poco acá. No sé por qué está... Bueno, ya les voy a revisar y les voy a indicar esto lo que está acá es la carga radial permitida en el eje de salida. O sea, por ejemplo, en este caso no hay una carga radial, las cargas radiales se darían más por las correas, y si aquí a la salida yo tuviese una polea en voladizo. No lo tratemos ahora este tema porque necesitamos ver el tema de las correas primero. Me hiciste una pregunta. ¿Cuál era? Ah, sí, es factor de seguridad, safe factor, pero, pero me parece que está en función de la carga radial admisible, ¿no? O sea, el factor de servicio que ustedes van a obtener, lo van a obtener en función de el torque que ustedes te entreguen aquí a la salida. Este es un torque nominal en función de los 18,5 kilowatts que entrega el motor. Sí, pero no, nosotros vamos a aprender a hacer una selección un poco más detallada, ¿no? Mire, para, para no dejarlo con la confusión esta. Para ir al ejemplo este de la cinta transportadora. Yo determino una, como les decía, una cierta altura, una cierta longitud, y acá con una tolva, ¿sí? Cargo una X cantidad de material, kilogramos hora, que se deben transportar por la cinta y se vuelcan en otro punto, ¿sí? Hay cintas de kilómetros y hay cintas de metros, y por lo general los ángulos de inclinación suelen ir hasta los 30 grados máximo. En función de todo eso, yo determino aquí, vista en planta la cinta, les decía, tiene un rolo, un eje de mando, la banda propiamente dicha, un rolo de cola, ¿sí? Y todos los rolos intermedios. Pero este es el eje de accionamiento. Yo aquí determino una potencia necesaria. Por ejemplo, yo determino 15 kilowatts, ¿sí? A 7,4 RPM. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el torque o momento torsor que yo necesito entregar a este eje? Porque el torque, en definitiva, es el que me termina incluyendo a estos dos parámetros. ¿Cómo calculo el momento torsor? 9.550 por 15 dividido
el siguiente punto 4. $19.358. ¿Ok? ¿En qué unidades me da esta expresión? Cuando uso en kilowatts. Newton por metro. Perfecto, Newton por metro. Entonces, como aquí yo directamente voy a ir a seleccionar un motorreductor, ¿sí? Yo que necesito que el motorreductor me entregue en la punta de eje. ¿Qué momento torsor necesito que me entregue el reductor? Este sería el de cálculo, para entrar a seleccionar el motorreductor, en base al concepto que vimos anteriormente. Con eso terminamos. Esa potencia por el factor de servicio. Muy bien, esa potencia por el factor de servicio. Entonces, muchas veces se hace una u de otra manera. O sea, veo qué máquina tengo y digo, una cinta transportadora, ¿en qué tipo de máquina está? Máquina a vapor, compresor, no está. Che, bueno, voy y busco, hay tablas en donde esto está mucho más desglosado, y por ahí se las voy a dar en la parte de acoplamientos. Encuentran tablas de los factores de servicio así, ¿ven? Por tipo de máquina, agitadores, bombas, trituradores, compresores, elevadores, generadores, guinches, máquinas, impresoras, mezcladoras, molinos, arandas, transportadores. A cinta. ¿Qué dice? ¿Cuánto recomienda? Transportadores vibratorios, 2,5. Y a cintas o a correa, disco o a tornillo, 1,5. Entonces, voy yo y aplico acá el 1,5. Me da 29.037 Newton metro. Y voy a la tabla de los motorreductores y, por ejemplo, encuentro este, que tiene un motor de 18,5 y que a la salida me puede entregar 21.400 Newton metro. Entonces pregunto, este motorreductor, ¿qué factor de servicio me dejaría respecto a lo que yo necesito? ¿Alcanza? Si yo hago 21.400 dividido en 19.358, ese motorreductor tiene un factor de servicio de 1,5 respecto del torque que yo necesito. Yo estoy necesitando un motorreductor que tenga al menos 29.000 Newton metros en el eje de salida. Entonces, cuando yo voy a seleccionar motorreductores, es como que ya prescindo de la selección del motor. Directamente voy y elijo por el torque de salida que me entregue el motorreductor. Y ya solo me va a decir qué motor lleva ese motorreductor. Porque es un solo equipo, ¿sí? Fabricado en un solo conjunto, motorreductor. ¿Entiende? Más o menos. Sí, profe. Bueno, cortamos ahí, seguimos el lunes. Ya el lunes vamos a ver el apunte este de que ya les dejé ahí en
cargado, que es el apunte de las correas. Vamos a ver correas y el próximo miércoles ya hacemos el primer trabajo práctico de transmisión. Bueno, Ya les paso estas diapositivas. ok, gracias, profe. Que tengan un buen día y mañana, tarde, noche, si necesitan alguna consulta para el parcial, no sé si voy a tener mucho más que una hora, así que nos comuniquemos tipo 7, 6, 7 de la tarde. Yo voy a tratar de mandarles un mensaje para estar disponible por si tienen alguna consulta para la recuperación del parcial del viernes. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, Chao, chao. profe. Otro ingeniero.